Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión en la entrevista de hoy. El ingeniero Freddy Villamagua Morales ya está con nosotros en esta mañana aquí en el sede de las entrevistas. Señor gobernador, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Estimado Manuel, muy buenos días a usted. Un saludo a todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Voz de Lopano. Qué gusto estar con ustedes. El vicepresidente vino el día sábado. Sí, estuvo con nosotros el señor vicepresidente Alfredo Borrero. Visitamos Fundación Chancuap. Estamos en algunos proyectos que buscamos fortalecer el comercio exterior, principalmente en las principales actividades económicas de la provincia. Eso también en el contexto de la Semana Cultural de la Unión Europea. Tuvimos unos acercamientos con las embajadas, dimos a conocer algunos avances que estamos teniendo acá en algunos acuerdos de cooperación internacional, como por ejemplo la implementación de la nueva unidad de neonatología en el Hospital General de Macas. Estimado Manuel, era importante también la participación del vicepresidente de la República, que es el personero que está más dedicado al tema de la salud. Decirle que en la provincia de Morona, Santiago, tenemos inconvenientes sumamente graves en el lugar de neonatología, en lo que se refiere a la atención de los bebés, de los recién nacidos y de las madres. Me explico en esta forma, Manuel. A lo mejor aquí en la ciudad de Macas o en las cabeceras cantonales o en el sector mestizo, suele ser común que las madres acudan a las casas de salud o acudan a una ginecóloga o a un pediatra cuando el bebé ya ha nacido. Pero en el sector indígena, en el sector shuar, generalmente las niñas, incluso niñas adolescentes embarazadas, no acuden a un médico, ni las mujeres adultas en el periodo del embarazo. Lo cual el hospital de Macas, al momento de dar acompañamiento a las madres de dar a luz, tienen muchos inconvenientes. Han habido niños que han fallecido después de algunos días o algunas horas de haber nacido, o en estado de desnutrición demasiado alta, desnutrición crónica, donde siempre hace falta ser ingresados a estas incubadoras, a las cajas fotovoltaicas y cosas por el estilo que hacen falta. Y el hospital de Macas lleva varios años trabajando con una unidad improvisada, con esfuerzos de la doctora Silvia, que está a cargo, y con el equipo de neonatología. Los esfuerzos han buscado un lugar que era de pediatría para adaptarlo, pero la buena noticia es que hemos logrado el apoyo, la contribución de $450,000 de la embajada italiana hace algún tiempo atrás. Hemos conseguido adicional $200,000 para la implementación de algunos equipamientos de la misma embajada por cooperación internacional. Son más de $600,000 que están aportando, $400,000 del fondo del Ministerio de Salud Pública. Estamos yendo a implementar una unidad de neonatología que superaría una inversión de $1 millón. Actualmente trabajamos con 4 camas. La intención es, y en condiciones no favorables, estamos yendo a implementar 9 camas para neonatos de la provincia en condiciones tal cual manda la norma. Esto se comienza ya. En este momento estamos en la etapa precontractual de las instalaciones, de la infraestructura, y el fondo italiano será principalmente para el equipamiento y todo lo necesario para que funcione esta unidad. Entonces, entre este contexto hemos recibido al vicepresidente, el protocolo diplomático de ley, un almuerzo con las autoridades, y posteriormente se retiró el señor vicepresidente. Señor gobernador, es la primera vez en 22 años de experiencia en comunicación que veo que un vicepresidente de la República, un segundo mandatario a nivel nacional, llega de esta manera. Es decir, claro, usted como gobernador y el entorno, entendemos, habrá conocido ya desde muchos días atrás, pero no es una visita misteriosa.
No, Manuel, a mí también le comento como gobernador de la provincia, cada vez que viene un coordinador zonal, llega algún ministro, llega el presidente de la República, el protocolo es sumamente amplio, suele ser más complejo, el tema de la coordinación de la Claro. seguridad, los Ajá. medios de comunicación con todas las respectivas protocolos de ley. Sí, sí, Pero por debo eso. decir que tanto el tema de la Fundación Chancuap como el tema del hospital y el almuerzo fue en contexto, más bien la invitación la realiza la Unión Europea, más no es coordinada desde la Ah, gobernación de una manera directa. Todo el contexto del hospital, Fundación Chancuap, fue repentino, sí, 2 días antes yo aún no sabía si llegaba o no llegaba el vicepresidente, porque él estaba en la Shell, más bien fue por un poco la invitación y la exigencia de la Unión Europea que ya. lograron la presencia de él en ese día para que venga a estar unas horas en base a ese compromiso. No era un evento tan protocolario, armado, organizado desde la gobernación como solemos hacer cuando viene alguna otra autoridad. Porque teniendo acá la segunda autoridad, perdón, al segundo mandatario de la nación, imagínese aprovechar de eso para... Él es un médico y el presidente de la República le encomendó el tema de salud. Seguro que sí. Una visita al hospital sería, hubiera sido muy buena. Oh, seguro que sí. Bueno, le he comprometido al vicepresidente una visita como las que suele hacer generalmente. Nosotros teníamos o tenemos planteado una visita del señor vicepresidente para el mes de julio. Julio. Según su agenda, su programación, los recorridos que suele hacer, Ujú. estaba planteado para el Ya. mes de julio. Sin embargo, ahora entiendo fue por la exigencia de la Unión Europea el evento de protocolo que nos pueda acompañar en base a los acuerdos que estamos teniendo, y entiendo que él aceptó venir a compartir con los embajadores. Más de 5 embajadores Sí. a la vez estaban aquí, la embajadora de España, de Francia, Hungría, el embajador de Alemania, de la Unión Europea mismo como tal. Entre otros que llegaron. Entonces, esta coordinación con la vicepresidenta de la República, y en vista que estaba en la Shell, le hicieron la invitación para que pueda llegar. Más bien, no fue un evento o un acto de presencia completamente organizado. De seguro que cuando se lleve el evento real o el del día entero o de Ah, la visita, lo haremos como solemos hacer tradicionalmente. Medios de comunicación, el recibimiento en el aeropuerto, el claro. acompañamiento a los diferentes medios, compartir la agenda con los medios de comunicación como es parte, pero esta vez, estimado Manuel, fue más bien en contexto por invitación de la Unión Europea. Vino en vehículos de la Shell acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él estuvo desde la Shell, se movilizó en vehículos hacia acá. Alguien decía que durmió el día viernes aquí, eso no es verdad. No, no, eso es falso. En el mismo contexto, ese mismo día sábado estuvo en Gualaquiz el ministro de Obras Públicas y la ministra de Educación, señor gobernador. Bueno, más bien aterrizaron Aterrizaron. en Hualaquiza porque tenían una agenda en el cantón El Pangui. Sí, fue Ya, una ya. pasada. Entiendo yo que el alcalde los recibió, se enteró que habían estado. Tampoco fue una visita armada, fue el lugar de aterrizaje para movilizarse a una agenda en El Pangui. Nosotros esperamos la visita del ministro de Transporte y Obras Públicas ahora en este mes. Ajá. Estamos las exigencias, tenemos el compromiso de empezar el puente sobre el río Pano en el mes de marzo. Sabemos los fondos no ingresaron, la condición económica del país se puso compleja, la no aprobación de leyes. Sin embargo, nosotros no podemos hacernos los desentendidos. El tema del puente sobre el río Pano es una necesidad vigente, y en más aún el día de ayer, que en todo este año no hemos tenido una creciente fuerte del río Upano, pero tal parecía que en estos días iba a incrementarse mucho más. Sigue lloviendo y la presión y la exigencia es sumamente grande. Esperamos que ya en las próximas semanas se pueda empezar el proceso, ya la contratación y empezar la construcción del puente sobre el río Pano. Entonces, él tiene visita justamente este mes hacia nosotros. La visita hacia el cantón El Pangui con el aterrizaje en Hualaquiza fue circunstancial por la ubicación. Tienen un aeropuerto, Hualaquiza, que está a media hora o 40 minutos del Pangui, les Claro. parecía conveniente aterrizar allí. Entonces ahora nos damos cuenta, señor gobernador, por qué es importante contrastar la información con la misma fuente, porque hay otros criterios en el tema del presidente del vicepresidente de la República acá y de los dos ministros allá en Gualaquiza. Usted nos acaba de declarar que precisamente solamente era un paso por Gualaquiza, pero que iban al Pangui. Entonces, para quienes nos llamaron y nos dijeron muchas cosas en contra de las autoridades, pues aquí está la realidad, aquí está la fuente, como usted lo acaba de señalar, señor gobernador.
De la vialidad. Anoche hubo un derrumbe aquí en el talud del río Copueno. ¿Qué se está haciendo? Al menos se dio paso inmediatamente. ¿Conoce usted esto? Sí, Manuel. Ayer en la noche hubo un deslizamiento de tierra. Inmediatamente articulamos con el MTOP. Fue cuestión de algunas horas y nuevamente el paso estaba habilitado. Un tema riesgoso. Es un talud que ha mostrado informes ya hace mucho tiempo atrás de posibles inconvenientes que se podrían dar. Ahí existe un informe técnico elaborado que tiene un costo sumamente elevado mantener ese talud. El día de ayer, una vez corrido el reporte del deslizamiento, inmediatamente me comuniqué con el director de Obras Públicas. En cuestión de algunas horas estuvo el paso habilitado. Debo decir que desde ayer en la noche el paso está habilitado. Hoy toda la madrugada el paso está habilitado en un solo carril. Ahora mismo están en este momento evaluando los técnicos si se puede hacer una limpieza completa en vista de que aún está lloviendo y ver si es que es conveniente realizar un trabajo ahora o esperar un poco que la condición climática lo establezca para hacer una limpieza completa. Sin embargo, no ha habido interrupción del paso una vez que se hizo la limpieza en horas de la noche. Fue un tema urgente. Sin embargo, la población sigue preocupada por el tema de la construcción de los viaductos. A esto se suman estos derrumbes que señalan que por más viaductos que hayan y si no se controla esta pendiente que hay aquí en los taludes, ¿qué se debería hacer? En todo caso, entendemos de que usted es el más preocupado por esto y han pasado algunos meses y sería importante ya que la obra empiece en el puente sobre el río, o más bien en la playa del río Pano. Sí, Manuel, valga decir, aquí no estamos para lavarnos las manos en ninguna manera, sino para afrontar. La vez pasada que estuve, me disculpé y hoy quiero volver a referirme a la ciudadanía. Entiendan que no es que estamos en situaciones diferentes o en orillas diferentes. Si la ciudadanía quiere ese viaducto, esos 4 puentes que se van a implementar, yo como autoridad soy el que más interesado estoy. Las llamadas, los mensajes hacia las fuentes, hacia el gobierno, hacia las instituciones de articulación no han parado. Sin embargo, ha sido un tema principalmente, Manuel, de fondos. Ahora ya tenemos hace 3 semanas casi aprobados los cerca de 23 millones por el Ministerio de Economía y Finanzas. Están ya aprobados estos fondos, están en la etapa precontractual en el MTOP y esperamos que se pueda llegar ya los acuerdos finales, los acercamientos. Todos estamos a la espera de que se pueda dar, de que en los próximos días, en el contexto de la sesión solemne de las fiestas de Macas, se pueda firmar ya. Entonces estamos a la espera de eso, estimado Manuel, y trabajando todos para que se pueda dar. Ese tema de preocupación, yo también antes cuando llovía era el momento más bueno para descansar. Ahora cuando llueve las preocupaciones para el MTO, para la autoridad, para la gobernación son sumamente de preocupación. Hemos pasado el reporte absolutamente de todo y que esperamos de que esto se pueda comenzar ya. Está ahora mismo en las manos del MTO y en la Secretaría Técnica de Planificación con la aprobación ya del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cerca de 23 millones. Manuel, voy a tomar unos segundos al decirlo. Estos puentes al comienzo, este puente de 200 metros, un poco más, iba a costar en primera instancia $5 millones. Sí, eran puentes Delta, todos habíamos hablado, yo vine incluso en la entrevista, habíamos anunciado de que los puentes que se iban a construir eran puentes tipo Delta. Inmediatamente hubo una coordinación interna para no construir los puentes Delta, sino que sean puentes definitivos. Dejaron de costar 5 millones, pasaron a costar 23 millones, cerca de 23 millones por ser puentes definitivos, una inversión sumamente grande. Están habiendo inconvenientes viales en otras partes del país, en otras partes de la Amazonía, en otras partes, en la sierra, en la costa, en todas partes. Y se está atendiendo, pero con puentes tipo Bailey y puentes tipo Delta. Acá hablamos de fondos considerables que a este momento los tenemos aprobados. Tengo una llamada telefónica. Buenos días. ¿Quién está en la línea? Por favor, ¿tiene alguna pregunta para el señor gobernador? Le escuchamos. Don Manuelito, buenos días. Raúl Pasquel le saluda. Buenos días. Una opinión sobre la vía entre la curva de la Virgen hacia el Copueno. Al margen derecho, desde la curva de la Virgen hacia el Copueno, hay un espacio muy suficiente ancho como para hacer una segunda vía alternativa para que los vehículos circulen por allí. Y hasta aquí, gracias a Dios, no ha sucedido que un derrumbe caiga sobre los vehículos, sobre alguien. Pero yo pienso que la solución para ese trozo de carretera es habilitar una segunda vía en ese margen derecho, entre la curva de la Virgen y el río Copueno.
muy gentil sobre el asunto. Gracias por escucharme. A usted muchas gracias. Estaba analizando ese tema, señor gobernador, porque la vía está bajo el talud prácticamente, a plomo si cabe el término, pero acá tenemos un gran espacio de ver qué se puede hacer ahí. No, y muy interesante esa recomendación. Ahora mismo tomamos nota para considerar esto con el director de MTOP, porque esto es claro, mire, Manuel, el contener ese talud que es bastante alto, no es una inversión pequeña, es una inversión bastante alta, bastante alta, y es un riesgo que está vigente. Lógicamente, la condición que se ha mostrado en este momento no es algo que se nos pueda, o a lo mejor que se prevé un riesgo urgente que se pueda dar ya, pero es un riesgo que se puede dar en cualquier momento. Entonces, tener opiniones como estas son las que nos alimentan en estas entrevistas. Tomamos nota y ahora mismo lo vamos a poner a consideración con el MTOP. ¿Por qué? Porque si es una inversión tan elevada para contener un talud, no lo tenemos en este momento, pero podemos tomar esas medidas alternativas. Es conveniente que pongamos sobre la mesa y puede ser ahora mismo tomamos nota porque también dice por acá Mary Jaramillo, dice sería recomendable se realice hormigón proyectado en todo ese sector. Imagínense lo que es todito poner hormigón. Justamente son lo que se busca y algunas alternativas que llegaran a costar 30 millones, 40 millones, 60, y son fondos que no contamos en este momento. Y hay que ser muy enfáticos en esto. El puente del río, los 4 puentes cuestan 23 millones y pensar ahora mismo en 40 millones para sostener eso es una situación compleja, al menos por ahora. Entonces, habría alguna alternativa debe haber ahí, porque don Raúl Pascal dice que no ha pasado un accidente. No, ya pasó, un vehículo estuvo ahí, cuando pasaba y se bajó y le golpeó al chofer, no pasó nada. En todo caso, habría que tomar alguna alternativa ahí, porque lo uno y lo otro no dejan de preocupar a la autoridad. Manuel, existe el informe, existen los informes, existen algunos tipos de intervención que se podrían dar. Sin embargo, ahorita existen prioridades, ¿no? Y la situación económica del país nos conlleva a priorizar. Ahora son los 23 millones de dólares que los tenemos. Lógicamente debemos continuar represionando. El talud es un tema sumamente importante y es un riesgo latente, no un riesgo ya vigente, pero sí que está constante. Ahora, además de ese talud, Manuel, estamos priorizando la consecución de los fondos para el mantenimiento vial de la parte sur de la provincia. Es algo que nos tiene sumamente preocupados y ocupados además. Entonces teníamos presupuestados en el POA de este año 2022. Sin embargo, la disposición de fondos, los inconvenientes viales que hemos tenido, el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha tenido que priorizar algunas vías, no por el tema del mantenimiento. Le comentaba Manuel, la intención era poder dar mantenimientos viales en algunos cantones y provincias, sí, pero en estas mismas provincias se han habido deslizamientos, pérdidas de mesas o interrupciones viales. Entonces, la priorización dentro de esos lugares ha sido ya no el mantenimiento vial, sino la conectividad vial. Es decir, si es que las vías están en condiciones a lo mejor no tan buenas, pero hay un deslizamiento, una ruptura de mesa, se vuelve prioridad mantener esa mesa, colocar el puente Beile o hacer lo necesario para que la conectividad vial exista. Entonces, los fondos han tenido que reorganizarse, redistribuirse, pero la buena noticia, además, que ya lo ha hecho conocer el señor presidente de la República, son 400 millones de dólares de incremento al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que están en estos temas. Ahora analizando el tema prioritario, como gobernador de la provincia y las autoridades aquí adjuntas, con el alcalde del Cantón Morona y otras autoridades, andamos considerando de que por ejemplo, a la zona hubo un incremento de 34 millones. Esos fondos los estamos peleando ahora para que puedan ser invertidos en el mantenimiento vial de la provincia en la parte sur. Entonces, los fondos están llegando, está un ambiente mejor en la economía del país. Estamos teniendo, después de un año de buscar poner la casa en orden, sí, de donde ha sido complicaciones, pagar deudas, pagar a los jubilados, pagar a los proveedores, pagar deudas internas. Sí, un año donde hemos tenido que pagar a los alcaldes. Los alcaldes teníamos un retraso de varios meses que se pagaba un año lo del año anterior. Estuvimos en esas condiciones, Manuel, en la pelea con los municipios, pero los principales dinamizadores de la economía dentro
dentro del territorio, al menos en la provincia, son los municipios. Sí, son aquellos, los empleados públicos, los funcionarios, que aquellos que dinamizan. Entonces, el ponerse al día, el ponerse a cuentas con los municipios ha sido un esfuerzo sumamente grande. Y el gobierno hoy, a excepción del fondo amazónico, de los fondos adicionales por los fondos amazónicos, está al día con los municipios y ahora está tratando en los acuerdos de pagos, en lo que respecta a la ley amazónica, la forma también de ponerse al día, aceptando que existe una deuda, aceptando que existen retrasos, ¿sí? Pero ya en acuerdos de pagos para lograrse equilibrar y ponerse al día con las juntas parroquiales, claro, con los municipios y prefecturas amazónicos. Poner la casa en orden, Manuel, no ha sido una cosa sencilla. Cuando uno quiere reaperturar un negocio o cuando quiere reestructurarlo, cuando quiere decir, voy a analizar qué está, primero pone la casa en orden, paga deudas, paga a los proveedores, paga lo que tenga que pagar a los empleados si es que habían pendientes. Aquí habían deudas por todas partes. En este país había deudas a los proveedores, desde aquel que transportaba la colación infantil. A pesar de 2 años en pandemia, a pesar de llevar buen tiempo sin estar en clases, no se habían pagado esas deudas. No por este gobierno, el gobierno anterior. Deudas que venían arrastrando desde el 2012, por ejemplo, con los jubilados. No se pagaba 2012, 2013, hasta la actualidad. Nosotros hemos pagado hasta el 2015. Ahora estamos viendo la manera de pagar 2016 y 2017. Estas deudas que son con nuestra gente nos ha conllevado esfuerzos sumamente grandes. Nosotros le llamamos poner la casa en orden, ¿sí? Pagar lo que debemos pagar a aquellos que es urgente previo a restablecer la economía del país de una manera contundente, que las condiciones sean favorables. A pesar de ello, hemos tenido un incremento del 4.2% en la economía del país, Manuel. Aquí le hago 2 preguntas en una, señor gobernador. ¿Se ha buscado la posibilidad, por ejemplo, de comprar al menos unas 2 o 3 máquinas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? No tienen maquinaria, las maquinarias están obsoletas, la una. Y la segunda, hablando de transporte mismo, no es justo que en Sucúa, por ejemplo, estén haciendo vaca para arreglar los patrulleros. No hay patrulleros en la provincia. Y claro, aquí la primera autoridad que se pone ahí pues es el gobernador, para que canalice, para que ayude a hacer alguna gestión. Bueno, Manuel, 2 cosas. La primera son falencias que nos conllevan muchos recursos y no es una atención tan urgente como hubiésemos querido, ¿sí? Debo decir que tenemos inconvenientes en las ambulancias, que no son un tema solamente nuestro, es un tema que viene arrastrando ya mucho tiempo atrás. Al menos 5 años, ¿sí? Al menos 5 años, la falencia de las ambulancias. Nosotros preveemos comprar en lo que queda de este año y hasta inicios del año que viene 300 ambulancias para el Ministerio de Salud Pública. De esas esperamos recibir al menos 12. 2 ambulancias las planteamos recibir en los próximos meses por apoyo de la Embajada Italiana. Hemos estado buscando los recursos para conllevar estos temas de la falta de ambulancias. Patrulleros, igualmente el inconveniente. Tengo que decirle, Manuel, que yo quiero, en primer lugar, decir 2 cosas. Agradecer a la ciudadanía, ¿sí? Quiero desmentir categóricamente, y lo hago a través de este medio, a pesar de que ya lo hice ante los ciudadanos del Cantón Sucúa que habían anunciado en algún medio de comunicación, diciendo que yo he llamado a dar una orden y que no toquen esos patrulleros y por temas. Eso es completamente falso, Manuel. Nunca he llamado, nunca di la orden, absolutamente nada. Más bien en el contexto, yo estuve aquí hace unos días reunidos con autoridades, con policía, con las fuerzas vivas, representantes de la empresa privada, comités de barrios, y les había dicho, ayúdennos, ¿sí? Ayúdenos a organizar sus barrios, ayúdenos a organizar los consejos de seguridad ciudadana que les manda también en la ley, en el COTAT, que establece a los señores alcaldes. Activémonos también en los cantones. Somos una provincia tan extensa, ¿sí? 25.690 kilómetros cuadrados, sumamente extensa y tan dispersos, ¿sí? Que nos va a ser imposible que podamos tener policías o la cantidad de policías al menos que quisiéramos en todas las comunidades, las parroquias, en los cantones, la cantidad que quisiéramos. Y ante el incremento de temas delincuenciales, que no solamente en Morona, Santiago, es en el Ecuador, es en América Latina y en gran parte del mundo, el incremento de la delincuencia con efecto post-pandemia, es necesario acudir a la ciudadanía. No
deslindándonos de responsabilidades, sino pedirles el apoyo. Pero tengo que decirle respecto al patrullero, a los patrulleros, a los fondos que se están realizando en Sucúa, agradecer a la ciudadanía. Tengo que decir que la Policía Nacional está con fondos, cuenta con fondos, principalmente ahora mismo es uno de los temas también que le digo a Manuel, de poner la casa en orden. Claro. Sí, de poner la casa en orden. ¿Cuánto nos gustaría pagar todas las deudas de entrada? Ojalá tuviéramos la varita mágica para pagar a todos los jubilados, a todos los proveedores que se les debe a través de 6, 7 años, 5 años algunos. Claro. Sí, aquí mismo en la provincia han habido, por ejemplo, se tenían algunas deudas con los profesores de la Federación Deportiva. Nosotros hemos logrado ponernos al día con ellos. Hemos pagado más de $1 millón a los jubilados aquí en la provincia. Hemos llegado, Manuel, pero tengo que decirle, han habido muchas deudas pendientes. El gobierno anterior, y no gusta ser de los que solamente culpo a los anteriores, claro, pero es una realidad en este caso. Había un convenio con la marca Kia, ¿sí?, una cantidad bastante alta que no se había pagado por los mantenimientos viales, por los acuerdos, por los seguros de los patrulleros marca Kia existentes. No es un tema netamente de fondos, sino más bien un tema de pagos y el tema de la actualización de un convenio vigente de carros que a la vez, Manuel, están fuera de la vida útil. Así es, algunos. Entonces, aquí se nos viene todos los vehículos en la provincia de Morona, Santiago y en gran cantidad de las provincias del Ecuador, a excepción de los que han sido adquiridos, donados, contribuidos por autogestión, por municipios u otros, han superado la vida útil. Más de 250,000 kilómetros, más de 400,000 kilómetros, y en este momento pensar en invertir lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Realizamos una inversión de $3,000, $4,000 en un patrullero y en cuestión de 15 días nuevamente ya no vale. Aquí la presión es urgente para la adquisición de nuevos patrulleros. El gobierno ha decidido dividir el Ministerio el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. Asignar fondos, se plantea que es el fondo que vaya a manejar urgentemente el Ministerio de Interior sea de $800 millones. Se está hablando ahora mismo de la adquisición de patrulleros, de indumentaria y de la preparación de policías. En la seguridad de la provincia estamos solicitando el incremento de policías, estamos avanzando muy bien en esto y estamos solicitando la reapertura de la escuela de policías en la ciudad de Macas que teníamos hace algunos años atrás. Hay la capacidad para 60 policías. La intención es que vengan y que estos mismos policías sean aquellos que sirvan en la provincia. Entonces andamos en estas gestiones en busca de fortalecer la seguridad de la provincia. Se nos terminó el tiempo, son las 7:32 en la parte final, señor gobernador. Estimado Manuel, hacer un llamado a la ciudadanía. Decirles que no estamos en orillas distantes, que no estamos chocados, más bien necesitamos el apoyo de todos. La seguridad ciudadana, necesitamos organizarnos en los barrios. Yo me alegro cuando sé que Sucúa está organizada, que el Cantón Morona están organizados, que en otras partes de la provincia he dado orden a mis jefes políticos, a mis tenientes políticos, a todos mis representantes en los cantones y en las parroquias, de buscar la organización ciudadana para que podamos colaborar con la policía, con las entidades de control. Hemos fortalecido, hemos duplicado el tema de los operativos policiales y de Fuerzas Armadas en estos meses y queremos aumentarlo aún más en busca de proteger y de mantener el orden, la paz y la seguridad ciudadana. Estimado Manuel, muchas gracias por esta entrevista. Desde San Juan, desde la parroquia San José de Morón, escriben muchos mensajes, han escrito en esta mañana y algunos puntos de vista, algunos criterios que por falta de tiempo no podemos darles a conocer. Gracias, señor gobernador. Estimado Manuel, muchas gracias. 7:33, terminamos, Víctor, una linda mañana.